Entonces, ¿qué información decodifica el sistema auditivo? Nosotros sabemos que el sonido es una señal que se desarrolla y lo podemos interpretar como ondas de traslado mecánico, ¿no? El sonido se propaga. Cuando empezamos a analizar las señales y los entornos, a mí esta imagen particularmente me encanta porque a veces cuando hablamos de una señal que está inmersa en el fondo, que está cooptada por el fondo, que está absolutamente integrada al fondo, esta imagen de estos dos viejos o estos dos paisanos con dos sombreros de paja, uno de ellos con guitarra tocando afuera de un rancho, me parece sumamente clara. Y podemos encontrar como muchas posibilidades de hacer señal o entorno según cómo segreguemos la señal visual en este caso. Para nosotros, un evento acústico no solamente es una señal sonora, pero cuando hablamos de la señal sonora solamente, ya vamos a ver que para nosotros en audiología el silencio también es un evento acústico a considerar, ¿sí? Cuando yo les contaba en la clase anterior, en la primera parte del día de hoy, que un niño puede, ante la aparición brusca de una señal, que puede ser un sonido intempestivo o de golpe, hay mucho ruido y personas hablando y dejan de hablar de golpe, es decir, se interpone un silencio imprevisto, el niño puede reaccionar ante eso dejando la actividad que estaba llevando a cabo. Entonces, para nosotros, esas conductas son parte de lo que en audiología hablamos de eventos acústicos y es de sumamente importancia ambos dos, el silencio y el sonido para el fonoaudiólogo que hace audiología tienen la misma categoría. Ahora bien, cuando es sonoro, cuando es el sonido el que es señal, que más adelante lo vamos a llamar a veces disparador o a veces marcador en audiología según en qué procedimiento, con esto me voy adelantando un poquito, entendemos que habitualmente ¿qué hacemos? Interpretamos el sonido como con qué frecuencia está, ¿sí? Que la medimos en hertz, con qué intensidad se produce ese sonido o se propaga ese sonido, y hablamos de decibeles. Hay varios tipos de decibeles, lo vamos a volver a tocar en un ida y vuelta con ustedes. Y uno de los aspectos que la señal sonora en general no tiene relevancia es la duración. Y ahí meto la palabra temporalidad. Todo es claro cuando hablamos de sonidos que son ajenos al lenguaje, de sonidos que no nos influyen en términos de, por ejemplo, el ruido de un bocinazo. Yo puedo decir más o menos qué espectro sonoro tienen en cuanto a qué frecuencias lo componen, a qué intensidad se da. Y por la duración me puedo dar cuenta si fue en el carácter de segundos, ¿sí? Ahora bien, como hablamos de señales, muchas veces nos sucede que, como vimos la imagen anterior de los dos viejos, la señal puede estar con una relación equiparada con el entorno o incluso que el entorno la supere y la colapse. Entonces tenemos señales plenas, señales difusas, señales filtradas, ¿sí? Y hace que cuando la señal esté con esa relación tóxica con el entorno, cueste entender. Si yo tengo jerarquizada la señal, voy a tener, por ejemplo, una señal plena en un entorno favorable. Yo acá veo, voy a hacer una metáfora visual para que nos entendamos. Si yo en este momento me pongo música, mientras que estoy dándole la clase, ya la señal plena, que es mi voz solamente, comienza a ensuciarse, empieza a distorsionarse, empieza a tener otra información competitiva con el entorno, ¿sí?
Entonces, vamos a trabajar ahora lo que es un entorno favorable. Un entorno favorable es cuando yo tengo una señal plena, claramente identificable, como vemos acá. Cierto día de verano estaba en la playa observando dos chicas jugando en la arena. Todos los elementos de esa frase están compuestos sin ningún tipo de dificultad, son todos en mayúsculas, es decir, hay características de redundancia que hacen una lectura fácil. Eso sería una señal plena de tipo visual. Auditivamente sería que mi voz se escucha plenamente en un entorno de silencio, por ejemplo. Una señal filtrada. Ya la señal se ve parcialmente, porque hay parte de la información que ha sido filtrada o disimulada, pero es la misma información que teníamos arriba. Y es una señal filtrada en un entorno favorable, porque el fondo todavía sigue siendo favorable. Una señal distorsionada, yo acá ya metí adentro de la señal distorsionada, por ejemplo, la sustitución de vocales por números. Ahora bien, si yo me pongo a ver, mi cerebro va a resolver esa situación viendo que cada vez que aparece una I, aparece el número 1. Por lo tanto, hay características redundantes de la distorsión. Entonces yo puedo terminar de entender lo que esa señal, en este caso esa frase, está expresando. Y el entorno sigue siendo favorable porque puedo ver el dibujo de cada aspecto de la señal, de cada letra y de cada número, sin ningún tipo de dificultad. Una señal competitiva es cuando tengo dos señales similares que tengo que procesar. ¿Bien? Eso sería un entorno favorable. Ahora, ¿qué sucede cuando el ruido, cuando el fondo, cuando el entorno? Fíjense que las diapositivas dice entornos. Las profesoras se comen la R. En las dos diapositivas, así que queda para la posteridad. Ahí están chateando y yo no los veo, no vale. Bien, en este caso las señales siguen siendo plenas, pero ya se ha puesto un poco más adverso el entorno en el que emerge esta señal. El filtro también ante el entorno adverso empieza a darme cada vez más dificultades, ¿sí? La distorsión con el entorno adverso también complica la posibilidad. Y lo mismo sucede con la señal competitiva. Es decir, yo puedo tener distintos tipos de señales y distintos tipos de entornos. De la relación de ambos, una señal va a ser victoriosa para ser rescatada, como lo hacía hace un momento Lucy en la película, realzada del contexto y generando contraste acústico con el resto, ¿sí? Esa sería la imagen que les quiero dejar. Ahora bien, en el primer video de generalidades de la audición yo les conté que cuando un sujeto desarrolla las habilidades auditivas, es decir, es permeable auditivamente, va a tener en algún punto un desarrollo de esas habilidades, pero ¿en base a qué? Por un lado necesita esta cuestión de la variabilidad de las señales, ¿sí? Necesito señales diversas, voces diversas, palabras diversas dichas por distintas personas, sonidos diversos. Ahora que tenemos esta pandemia que nos ofrece tanto silencio, da mucho placer porque puedo jerarquizar tranquilamente qué sonidos aparecen en el entorno sonoro nuevo de la pandemia. Entonces, la variabilidad de las señales, recordando que para nosotros señales pueden llegar a ser el silencio o el sonido, es necesaria. También es importante para desarrollar las habilidades auditivas, que se acuerdan que eran detección, discriminación, reconocimiento, identificación y decodificación auditiva, no decodificación del lenguaje, auditiva. Necesito el contraste acústico. Y ahí vamos a la imagen que nos ofrecía Lucy con el realce, la segregación, el cierre, la resolución y la integración auditiva.
También necesito la complejidad creciente en el procesamiento. Al principio, el primer procesamiento que tenemos que identificar es el silencio y el sonido. En esas dos imágenes yo ya puedo empezar a perforar el espectro auditivo del sonido para darme cuenta cuándo un sonido es estridente, cuándo no lo es, cuándo es rugoso, cuándo es grave, cuándo es medio, cuándo es agudo, ¿sí? En esa construcción, esa complejidad se va a lograr desde esta primera, silencio, sonido, ¿sí? Que es un poco lo que medimos en la audiometría, ¿no? Ustedes están en silencio con los auriculares, aparece el sonido y ustedes levantan la mano ante la aparición del sonido, por más pequeño que sea. También es importante, como en todos los sistemas, la redundancia de la señal, es decir, que algunos elementos no requieran tanto procesamiento. Por ejemplo, si yo en este momento me tragara una moneda, mi sistema digestivo haría acciones extraordinarias para procesarla. Y de hecho no la procesaría con éxito. Entonces, el sistema auditivo también. Si yo incorporo información que no le es pertinente al sistema, como era esto de qué canción querés escuchar, va a haber una búsqueda de redundancias de la señal, una equiparación con la familiaridad para poder predecir y poder cerrar la información auditiva que estamos procesando. También esta cuestión de los acoples y buscar claves, no solamente auditivas, sino también con otros sistemas para resolver lo que auditivamente no estamos pudiendo. Entonces entendemos que las habilidades auditivas, las más precarias, son la detección y la discriminación, pero después un individuo a lo largo de los primeros años de vida va logrando una selectividad, una especificidad y una especialización auditiva que en el caso, reitero, de los músicos y de los sujetos que manejan más de un idioma, pueden llegar a una especialización tal que perforen los contornos acústicos, incluso los más adversos, es decir, en una música decir, mira, ahí sonó el la muy mal porque en la octava en la que está operando el oboe no está haciendo lo afinado que debería ser, ¿sí? Entonces, en ese proceso hay como una perforación del espectro del contorno acústico de esa señal que lleva a esa especialización. Entonces vamos a tener muchas veces entornos que son de adversidad acústica, como por ejemplo si yo pongo música cada vez más fuerte y ustedes me van escuchando con más dificultad, o incluso si esta señal se empieza a entrecortar porque pierdo internet, entonces al empezar a entrecortarse ustedes empiezan a sentir fragmentada la señal por más que yo esté hablando en silencio. La otra posibilidad es la adversidad acústica decreciente, es decir, que haya de alguna manera la posibilidad de rescatar la señal porque el entorno o porque la misma señal se mantiene indemne para que sea capturada por el sistema auditivo. Ahora este es un bonus track. En la lengua fónica tenemos escondidos por cuestiones que hemos aprendido en logopedia, algunas zancadillas, algunas cuestiones que hacen que, por ejemplo, la palabra pato sea más adversa que la palabra mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar compuesto con fonemas sordos, recién se evidencia la existencia por la expansión de la presencia de las vocales. Esto lo vamos a volver a ver. Lo que quiero decirles es que existe una adversidad acústica aumentada cuando usamos monosílabos. Sal, son, tal, sin, fin. Al ser una palabra corta, la posibilidad de que la energía acústica que tiene sea la única que yo puedo recuperar ayuda a que la adversidad sea grande por ser un monosílabo. Mientras que, si yo digo mariposa, en algún momento de mariposa, y más al ser acentuada en la penúltima sílaba,
en algún momento la sonorización, yo puedo perder algún aspecto de la sílaba, alguna parte de la palabra, pero poder completarlo al ser polisilábica. Entonces la adversidad acústica, por ejemplo, en la palabra mariposa, es menor que en la palabra sal, ¿sí? Por la longitud.